Poderoso y buen Dios, que moras en las alturas y habitas en todo lugar, especialmente en nuestros corazones, los que un día te aceptamos en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Padre, porque ya pertenecemos a esta gran familia, la familia espiritual. Gracias por amarnos tanto. Gracias por haber dado tu vida por amor a nosotros. Oh Señor, gracias te damos porque aquí estamos para darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Después de haber cantado, después de haber entregado nuestras ofrendas, nuestros diezmos, después de haber hecho una parte de nuestra adoración, ahora nos vas a hablar, Señor, a través de tu palabra. Abre la mente y el corazón de cada uno de nosotros para que podamos, Señor, recibir lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Me pongo en tus manos, Señor. Úsame una vez más como un canal de bendición para la vida de tu pueblo, de tus hijos aquí. Esteban no es nada ni nadie. Solo quiero seguir siendo, Señor, un instrumento en tus manos. Que juntos podamos, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra. Bendice entonces, mi Dios, los próximos minutos donde juntos vamos a estar leyendo tu palabra. Sí, Señor, nos dejamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Hay dos ordenanzas que encontramos en la Biblia que la iglesia debe celebrar, que la iglesia debe obedecer como su pueblo, como sus hijos. Creo yo que las iglesias evangélicas no tienen dificultad de aceptar estas dos enseñanzas que vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando del bautismo y de la Santa Cena. El bautismo es una de las ordenanzas que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y después que el hermano, la hermana se bautiza, ya puede participar en la Santa Cena o en la mesa del Señor. Aunque claro, el bautismo también es lo que se hace después de la conversión, después que uno acepta a Cristo en el corazón. Y como cristianos, como hijos de Dios, se espera que nosotros seamos obedientes a los mandatos, a las ordenanzas que Dios ha dejado en su palabra. Hay tres preguntas que quisiera crear en sus mentes. Porque vuelvo a repetir, vamos a hablar acerca de una de estas ordenanzas y como ustedes pueden ver, nuestro tema en esta mañana es sobre tres principios bíblicos sobre el bautismo en agua. ¿Por qué la necesidad de mencionar bautismo en agua? Porque también la Biblia habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hay que diferenciar el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Así que hoy en esta mañana yo les quiero hablar acerca de los tres principios bíblicos sobre el bautismo en agua. Y hermano, hermana, hablando de este tema, quisiera que usted piense en estas tres preguntas importantes. ¿Por qué debo bautizarme? ¿Por qué debo bautizarme? Segundo, ¿cuándo debo bautizarme? Tercero, ¿dónde debo bautizarme? Y conforme vamos leyendo, estudiando la palabra de Dios, podemos ir dando respuestas a estas interrogaciones, a estas preguntas. ¿Por qué debo bautizarme? Me voy a adelantar de darles las respuestas. ¿Por qué debo bautizarme?
porque yo soy un hijo obediente, porque quiero obedecer a mi Dios. Y parte de lo que vamos a hablar hoy, precisamente de eso se trata, de ser obedientes al Señor. ¿Cuándo debo bautizarme? Bíblicamente usted debe bautizarse inmediatamente después que aceptó a Cristo en su corazón. Pero no hacen falta los casos dentro de la iglesia de hermanos, hermanas que llevan 5 años, 10 años, 15 años de haber aceptado a Cristo en su corazón, pero hasta ese entonces no se han bautizado en agua. Porque el bautismo en agua, hermanos, es el reflejo de que ya hubo un cambio en nuestro interior. El que ya ha aceptado a Cristo en su corazón, la que ya ha aceptado a Cristo en su corazón, se espera que después realice o se bautice en agua porque ya hubo ese cambio en su corazón. Se espera que es un hijo obediente. ¿Dónde debo bautizarme? Obviamente en la iglesia donde usted se congrega, donde usted pertenece. Con lo que vamos a estudiar hoy, yo quisiera animar, motivar a los hermanos, hermanas que aún no son bautizados. Dios mediante, en un mes vamos a celebrar nuestro primer bautismo. Ya tenemos un candidato. Y si el Espíritu Santo toca tu mente y tu corazón y dices, yo quiero bautizarme para el 26 de mayo, bautícese. Va a ser un día domingo. Será un privilegio, será un honor para mí poder bautizar a los que tomen la decisión para dentro de un mes. 3 principios bíblicos sobre el bautismo. Yo sé que el tiempo se va rápido, pero nomás voy a mencionarles los 3 principios sobre el bautismo en agua. Y solo voy a hablar de una parte de esta enseñanza hoy. El primer principio bíblico sobre el bautismo en agua. Primero, Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Y más adelante yo les voy a dar algunos detalles. Y de eso vamos a hablar hoy. Segundo, el bautismo es parte de la gran comisión. Y tercero, la iglesia primitiva lo siguió practicando. Nuestro primer principio bíblico entonces acerca del bautismo es que nuestro Señor Jesucristo se bautizó en el agua o en el río Jordán. Y esto nos lleva rápidamente entonces donde fue nuestra lectura bíblica hace un momento, en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, leyendo los versículos 13 al 17. Vamos a leer nuevamente estos 5 versículos y después lo vamos a analizar. Vamos a sacar alguna enseñanza para nuestra vida espiritual. Gracias por ponerse de pie, hermanos. Y después van a estar un buen rato allí sentaditos en su lugar. Yo sé que las sillas están muy cómodas, hermanas y hermanos, pero ojalá que no se duerman. Bueno, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar del primer principio bíblico entonces sobre el bautismo en agua. Encontramos en la Biblia que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Ese es el primer principio. Él es nuestro ejemplo. Leamos, dice, hermanos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Hablemos entonces, hermanos, acerca de los 3 principios bíblicos sobre el bautismo en agua. Primero, Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. ¿Alguna vez
¿usted se ha preguntado, hermano, hermana, por qué Jesús tuvo que bautizarse? Él se bautizó para dejarnos un ejemplo para nuestras vidas. Por ejemplo, podemos leer en Hebreos 12:2 que debemos poner los ojos en el Señor, puestos los ojos en Jesús, dice ahí la palabra. Cuando usted dice, yo soy cristiano, ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Una vez que hemos aceptado a Él en nuestro corazón, nos hemos convertido en seguidores de Él o en discípulos de Él. Y un buen discípulo es alguien que es obediente. ¿Sabe qué significa discípulo, hermano, hermana? Significa alguien que se deja enseñar. Si usted es un verdadero seguidor, es un verdadero discípulo del Señor, usted es alguien que se deja enseñar. Es alguien que va a obedecer lo que Dios ha dejado en su palabra. Jesucristo se había bautizado para que usted y yo podamos ver en la vida de Él ese ejemplo. Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años de acuerdo a los datos bíblicos, porque después de su bautismo comenzaron sus 3 años de ministerio. Y a la edad de 33 años lo crucificaron. 3 años de ministerio terrenal, predicando, enseñando, sanando, haciendo milagros. Fue más que suficiente para entrenar a esos 12 hombres, aunque, como ya bien sabemos, entre ellos estaba el traidor, que era Judas, pero fue más que suficiente entrenar a esos 11 hombres que expandieron el evangelio por todo el mundo. Jesucristo se bautizó entonces como ejemplo para nosotros. Nos enseña entonces que el bautismo, hermanos, hermanas, al hablar de la edad de Jesucristo de 30 años, nos enseña que el bautismo debe ser conscientemente, que uno sepa lo que está haciendo. Quiero mencionar algo aquí. Yo no sé si entre nosotros hay algún hermano, hermana que es excatólico, pero no hay que tener temor de decir lo que la Biblia enseña, nuestra postura como Iglesia Evangélica Centroamericana. Nosotros como Iglesia Centroamericana no practicamos el bautismo de los infantes, o es decir, los recién nacidos. Después que alguien acepta a Cristo en su corazón y de acuerdo a nuestras reglas o nuestras normas como Iglesia Centroamericana, alguien o algún niño de 9, 10 años, si ya entendió la palabra de Dios, aceptó a Cristo, excelente, lo felicitamos. Pero el bautismo lo puede recibir a la edad de 13, 14 años. Que entienda, que sepa por qué también va a recibir el bautismo en agua. Pero la Iglesia Católica, usted lo sabe, lo conoce, lo ha escuchado, practica el bautismo de los infantes. Pero la pregunta es, ¿un recién nacido conoce por qué se está bautizando? Cuando va a llegar a grande le van a preguntar, ¿recuerdas cuando te bautizamos? No va a saber nada. Puede haber siempre contradicción en lo que a veces es nuestra postura, pero vemos en la vida de Jesucristo que Él se bautizó a la edad de 30 años. Después de su bautismo, vuelvo a repetir, Él comenzó sus 3 años de ministerio. Por eso cuando alguien se bautiza también se le abre una puerta o se le abre puertas para servir al Señor. Como Iglesia Centroamericana rechazamos rotundamente la enseñanza o de la práctica del bautismo de los infantes. Jesucristo cuando era niño fue presentado en la iglesia en Jerusalén, pero no dice la Biblia que fue bautizado en esa ocasión. Quisiera usted leer conmigo Lucas 2:21, después volveremos aquí a Mateo. Lucas capítulo 2, versículo 21. Aquí dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo fue presentado, pero no dice que fue bautizado. En Mateo sí encontramos que Él fue bautizado. Lea conmigo Lucas capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Para presentarle al Señor. Jesucristo, después de haber nacido, fue presentado, pero no dice la Biblia que fue bautizado. En Mateo sí encontramos que Jesucristo había sido bautizado. En el versículo 13 se nos menciona de dónde venía el Señor y llegó donde Él fue bautizado. ¿Quién es el que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús, hermanos? Juan el Bautista. El versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, en el río Jordán, donde el Señor fue bautizado, para ser bautizado por él, es decir, por Juan el Bautista. Él fue el que tuvo el privilegio de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. El que tuvo privilegio de presentar a Jesucristo, lo que fuimos a leer en Lucas 2, 21 y 22, fue Simeón. El que tuvo el privilegio de cargar a Jesús entre sus brazos y presentando a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, presentando ante el Dios Padre. Juan dice la palabra que se opuso. Lea conmigo el versículo 14 y 15. Mas Juan se le oponía, o sea, Juan no quiso bautizar al Señor. Él le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan sabía quién era Jesús. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuántos meses de embarazo llevaba Elizabeth cuando la Virgen María se quedó embarazada de Jesús? ¿Se recuerdan cuántos meses? 6 meses. Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo de Juan el Bautista cuando el ángel Gabriel visitó a María y le dijo que concebirás a un niño y darás a luz al niño, y le dio todas las instrucciones y qué nombre le iban a poner después. 6 meses después. Y Juan conocía quién era Jesús. Y cuando Jesucristo llega donde Juan estaba bautizando, Juan le dice: tú eres el que debe bautizarme. ¿Cómo está eso que yo tengo que bautizarte? Pero noten lo que Jesucristo le dio como respuesta a Juan, versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando el Señor le dice que es necesario que sea así, que cumplamos toda justicia, es decir, lo que Dios ha planeado, así tiene que ser. Y así fue. Gracias, hermano. Y así fue entonces como Juan el Bautista dijo: está bien, yo te voy a bautizar. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Ahora el versículo 16 y 17, aquí donde estamos estudiando, encontramos, hermanos, que la Trinidad estuvo presente en ese momento, en esa ocasión. Me gustaría que leamos versos 16 y 17 para ver estos detalles. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, mire, aquí ya se ejecutó el bautismo del Señor. Juan se convenció y dijo: está bien, obedezcamos entonces lo que Dios ha mandado. Dice: después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, ¿qué decía esa voz que se oyó de los cielos? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está presente entonces la Trinidad de Dios. El Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, desde los cielos, dando su aprobación de la obediencia de Jesucristo al bautizarse. Desde los cielos se oyó esa voz, y esa voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
¿Se imaginan ese momento, hermanos, cuando esa voz se escuchó desde los cielos? El Dios Padre. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos. Cuando el Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado. ¿Por qué es Hijo amado? Por su obediencia. Igual también todo cristiano que obedece el bautismo y dice: bueno, ya acepté a Cristo en mi corazón, ahora yo quiero también bautizarme en agua. Dios te dice también, como esa ocasión: tú eres un hijo obediente, tú me sacas una sonrisa, me alegra al ver tu obediencia. Cuando somos obedientes a Dios, hermanos, le sacamos una sonrisa a Dios. Porque cuando dicen esa palabra ahí, el Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me complace, me causa alegría, gozo. Si alguien aquí entre nosotros en esta mañana aún no es bautizado, aún no es bautizada, y usted dice: hermano, lleva tiempo que ya he aceptado a Cristo en mi corazón, pero hasta ahora no me he bautizado, así que yo quiero bautizarme para el mes que viene. Felicidades. Y recuerda, ese día vas a alegrar el corazón de Dios. Cuando Dios le dijo a Jesucristo, de Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace en la obediencia de sus hijos. Pregunto aquí a todos los padres de familia: cuando sus hijos son obedientes, ¿le da a usted alegría, sí o no? Sí. Pero cuando son obedientes, cuando son desobedientes, ay, no, ¿verdad? Cuando son obedientes y te piden algo y dices: claro que sí, mi hijo, mi hija, aquí está, es más, cómprate el doble. Pero cuando es desobediente el hijo, la hija, ¿qué dice papá y mamá? Ay, no sé si te compro porque con tu actitud, como has estado en estos últimos días, no sé si darte o no. Hay esa duda, ¿verdad? Siendo uno humano. Ahora, Dios también se complace en la obediencia de sus hijos. En ese momento, en esa ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba bautizando, se escuchó esa voz desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para el 26 del mes que viene, si alguien entre nosotros y dice: ese día yo quiero hacer ese paso de obediencia, y le vas a sacar una sonrisa a Dios ese día. La primera persona de la Trinidad, el Dios Padre, dando su aprobación desde los cielos. Y Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, era el que se estaba bautizando en ese momento. Y como ya dijimos, en el río Jordán. ¿En qué lugar fue? En el río Jordán. ¿Quién lo bautizó? Fue Juan el Bautista, que llevaba 6 meses de diferencia de edad con Jesús, y es el que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. Ahora la Biblia dice que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, bajó en forma corporal, quiere decir literal, bajó en forma corporal como una paloma y vino a reposar en el hombro de Jesús. En ese momento entonces la Trinidad de Dios estuvo presente en el momento del bautismo del Señor. Vemos claramente entonces, hermanos, hermanas, la aprobación de Dios cuando hay obediencia hacia Él. De acuerdo a lo que dice el versículo 17, leamos una vez más. Es interesante, dice: y hubo una voz de los cielos, desde los cielos se oyó esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sea usted obediente, hermano, hermana. Si usted ya ha aceptado a Cristo en su corazón, es mi deber recordarte que después de haber aceptado a Cristo en el corazón, después de haber recibido a Él como su único y suficiente Salvador, Dios ha estado esperando a que hagas ese siguiente paso, que es el bautismo en agua. Yo sé que aún existe, hermanos, esta mentalidad
Pero hay que renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Pero muchos piensan de esta manera. Yo no sé, quizás alguien aún vive con esa mentalidad así. Muchos dicen, bueno, yo todavía puedo pecar, puedo tomar, puedo meterme en un pleito allí, puedo ir a un baile, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque aún no soy bautizado, solo he aceptado a Cristo y aún no me he bautizado. Cuando usted analiza bien eso que alguien piensa o dice de esa manera, está echando de menos su conversión. Quiere decir que su conversión no fue importante. Pero sabe, le quiero decir, hermano, hermana, que usted se hizo hijo, hija de Dios legalmente, oficialmente, desde que aceptó a Cristo en su corazón. Desde que usted aceptó a Cristo en su corazón, desde ese momento Dios ha estado esperando obediencia y temor a Él. Porque muchos piensan de esa manera. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Yo sé que sí. Alguien dice, no, hermano, yo puedo todavía tomar o fumar o hacer lo que yo quiera. Es que solo he aceptado a Cristo en mi corazón, aún no soy bautizado. Nos hacemos hijos de Dios desde que aceptamos a Él en el corazón, y desde ahí debemos vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nomás voy a recordarle este versículo. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo se nos dio esa potestad, ese derecho, esa autoridad de ser hechos hijos de Dios? Desde que creímos en Él, desde que aceptamos a Él. Así que desde ahí Dios ha estado esperando a que tú seas obediente, a que tú cuides tu conducta, a que tú des un buen ejemplo. ¿Cómo está eso entonces que dices, bueno, es que solo he aceptado a Cristo, aún no soy bautizado, así que puedo vivir a mi manera? Dios te dice, no funciona así. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice también, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Sabe desde cuándo tienes la vida eterna? Porque está hablando de la vida eterna desde que aceptaste a Cristo en tu corazón. Entonces el bautismo es una obediencia al Señor. ¿Por qué estoy mencionando todo esto, hermano, hermana? Escuche bien. El bautismo no nos salva. Hay que ser claro en esto. El bautismo no nos salva. Fuimos salvos desde el momento que aceptamos a Cristo en el corazón. Si usted aceptó a Cristo verdaderamente de corazón, te entregaste a Él, entendiste por qué aceptaste a Cristo en tu corazón, desde ahí fuiste salvo. Desde ahí eres salvo completamente. Ahí Dios te dio el paquete completo. ¿A qué me refiero con el paquete completo? Recibiste la justificación, el perdón de Dios, la redención. Recibiste todo lo que Dios ofrece a sus hijos que se han entregado a Él. Por eso cuando usted dice, hermano, hermana, yo me voy a bautizar, qué bueno, estás demostrando que verdaderamente ya hubo ese cambio en tu interior, ahora se va a reflejar en tu exterior. Que los demás puedan ver que tú ya eres un hijo de Dios, ya te has convertido al Señor, y por eso dices ahora, por temor a mi Dios y como hijo obediente, voy a recibir el bautismo en agua. Les decía al principio, ¿por qué debo bautizarme? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, porque soy obediente, porque yo quiero dar un buen testimonio a los demás. ¿Cuándo debo bautizarme? Después de haber aceptado a Cristo en el corazón. Que se refleje que ya he sido cambiado, transformado por el Señor. Y es así como debemos entonces, hermanos, hermanas, demostrar nuestra obediencia al Señor. Sigo con lo que mencioné hace rato. Es verdad, si alguien ha aceptado a Cristo en su corazón y se muere y aún no ha recibido el bautismo, hay que ser claro si es salvo.
pero nomás que cuando va a llegar al cielo va a ser calificado como un hijo desobediente. El Señor te va a decir: tuviste suficiente tiempo, pero nunca te bautizaste, nunca demostraste obediencia. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Ahora, no quiero que usted piense entonces de esta manera: el hermano fue claro, dice que aunque no me bautice, de todas maneras, si yo soy salvo, de todos modos yo voy al cielo. Pero es importante demostrar obediencia. Es importante que demuestres que ya hubo cambio dentro de ti. No te va a gustar que en el cielo, ante todos los miles y miles de millones que van a estar, vamos a estar ahí, que el Señor te va a decir: hijo desobediente, no te bautizaste. No te va a gustar. Ahora escuche esto. Tenemos bases bíblicas de que sí hay personas que no se bautizaron, pero sí fueron salvos. ¿Recuerdan ustedes del ladrón que fue crucificado con el Señor? Habían dos ladrones que fueron crucificados con el Señor. ¿Sabía usted que los dos ladrones representan a las dos clases de personas? Los que creen en el Señor, los que rechazan al Señor. Los que son obedientes y los que son desobedientes. Los dos ladrones representan a los cristianos y no cristianos. Uno de ellos fue incrédulo, no creyó en el Señor. ¿Qué le dijo al Señor cuando estaban en la cruz? Uno a la derecha y a la izquierda, dice la Biblia. El incrédulo le dijo al Señor: si tú eres el Hijo de Dios. Escuchen las palabras del incrédulo: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájenos a nosotros y creeremos en ti. Así dijo él al Señor. Pero el otro ladrón que había creído en el Señor, ¿recuerdan ustedes qué le dijo él al Señor? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue en ese momento que él creyó en el Señor. Cuando él expresó esa frase, Señor, él estaba diciendo que seas el dueño, el amo de mi vida. Por eso cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, dice: acepto al Señor Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. El ladrón en ese momento se convirtió. Le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba el hombre crucificado. Jesucristo se voltea con ojos de compasión y le ve al hombre arrepentido y le dijo: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el lugar donde llega el alma y el espíritu de los conversos, de los creyentes, los que han recibido a Cristo en su corazón. El Señor le dijo entonces: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se salvó el hombre en ese momento, sí o no? Sí. No hubo tiempo para bautizarse, ¿cierto? Él no pudo venir y decir a los soldados romanos: soldados romanos, acabo de creer en el Señor, acabo de recibir a Cristo, por favor bájenme unos 5 minutos, solo 5 minutos, me bautizo y me cuelgan otra vez para que yo entro al cielo. No fue así. El hombre después murió, pero sí fue salvo. Pero es un caso muy excepcional en la Biblia, porque el hombre estaba a punto de morir. Hay casos que pasan en el mundo, hermanos, de personas que llevan meses agonizando por una enfermedad, pero llega algún evangelista, un misionero, un pastor, le evangeliza y entiende la palabra y dice: hermano, yo quiero esa salvación, yo quiero esa vida eterna. Y en ese momento puede aceptar a Cristo en su corazón. Si 4 o 5 minutos después o 1 minuto después la persona expira, se muere, fue salvo. Aunque no se bautizó, pero fue salvo. Pero es que es un caso excepcional. Ahora usted que está vivo y tiene oportunidad de bautizarse, quizás si llevas 1 año, 5 años, 10 años de haber aceptado a Cristo en tu corazón y aún no te has bautizado, ¿por qué no lo haces? El bautismo es precedido por la conversión. Te conviertes y después el bautismo. Hoy hemos hablado un momento entonces acerca
de este primer principio bíblico sobre el bautismo en agua. Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, como un ejemplo para cada uno de nosotros. Vamos a terminar nuestra enseñanza en esta tarde, hermanos, leyendo algunos textos paralelos. Los textos paralelos quiere decir que están hablando de lo mismo, de lo que hemos leído aquí en Mateo 3:13 al 17. Ya no voy a dar explicaciones, pero quiero mostrarles con la Biblia que tanto Mateo, donde estamos estudiando, tanto Marcos y Lucas mencionan de ese momento del bautismo del Señor Jesús. Se ponen de pie, hermanos, todos de pie, y pasemos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, leyendo los versículos 9 al 11, en estos 3 versículos vamos a encontrar de este mismo cuadro bíblico que ya habló Mateo, donde Jesucristo se bautizó. ¿Quién lo bautizó? Entonces, y la Trinidad estuvo presente en ese momento, como ya hablamos. Ahora vean conmigo lo que Marcos está diciendo. Marcos 1, 9 al 11 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y leamos lo que Lucas está diciendo, y así vamos a terminar. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. En tan solo 2 versículos Lucas está hablando del bautismo del Señor. Hace rato vinimos a leer Lucas 2, 21 y 22 de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo en Jerusalén, y ya más adelante encontramos que Él fue bautizado. Leamos, hermanos, Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Solo terminando de leer estos últimos 2 versículos, vamos a orar, vamos a pedir a Dios por la fecha del próximo bautismo o del primer bautismo de este año, y que Dios toque la mente y el corazón de los que aún no han tomado esa decisión. Leamos, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en esta hora de la tarde. Muchos de los que estamos aquí ya hemos hecho ese paso de obediencia que es el bautismo, mas ha de haber unos cuantos que aún no han recibido el bautismo en agua, o probablemente algunos entre nosotros en este mismo momento no te han aceptado en su corazón. Ojalá que pronto lo hagan y que después de su conversión te acepten también o reciban también el bautismo en agua. Espíritu Santo, te pido en esta hora que hagas esa obra que solo tú sabes hacer mejor en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Toca la mente y el corazón del hermano, la hermana, el joven, la señorita, el adolescente, que ya te ha aceptado en su corazón, Señor, pero que hasta ahora no ha recibido el bautismo en agua. Hoy hemos hablado acerca de uno de estos principios bíblicos sobre el bautismo en agua. Encontramos en tu palabra que tú, Señor Jesús, fuiste bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. A la edad de 30 años fuiste bautizado y después comenzaste tus 3 años de ministerio aquí en la tierra. Y claramente está en ese cuadro bíblico que la Trinidad tuya, Señor, estuvo ahí presente. Dios Padre, hablaste desde los cielos: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Mientras Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, bautizándose en ese momento, para dejarnos ejemplo que debemos también nosotros bautizarnos. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dice tu palabra que bajó en forma corporal de una paloma y reposó sobre los hombros de Jesús. Padre, por eso mismo, la palabra tuya nos enseña que el bautismo debe ser en nombre de la Trinidad tuya, y es lo que vamos a estudiar en nuestra próxima enseñanza, que habla acerca de la gran comisión. Hoy hemos aprendido, Señor, que nuestro primer principio en cuanto al bautismo, el por qué debemos bautizarnos, eres tú, Señor Jesús. Y si queremos ser hijos obedientes, queremos ser verdaderos seguidores tuyos, verdaderos discípulos tuyos, debemos demostrar obediencia a ti. Señor, gracias por el hermano y la hermana que ya tomó la decisión de bautizarse muy pronto. Toca la mente y el corazón de otros más que puedan recibir el bautismo dentro de 4 semanas. Que seas tú haciendo esa obra en cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos por tu palabra que hemos estudiado en esta tarde, y que podamos, Señor, ser hijos obedientes y no hijos desobedientes. En tus manos nos ponemos. Que seas tú, Señor, cumpliendo tus planes, tus propósitos y tu voluntad en nuestras vidas. Sí, Señor. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.